por la presentación. Buenas tardes y ante todo quisiera agradecer sinceramente a la organización la oportunidad de participar en este primer simposio de ética en el siglo XXI para reflexionar sobre los grandes retos éticos de la actualidad, así como el esfuerzo por generar un espacio de reflexión tan necesario sobre cuestiones que afectan de manera decisiva a nuestra sociedad. La presente presentación se ciñe en la investigación de una tesis doctoral, partiendo del máster de aplicación ética o análisis ético de la inteligencia artificial y de los datos. Me surgió la posibilidad de conectar la aporofobia de la cortina con el reconocimiento de Axel Honneth y derivar en la aporofobia algorítmica, que es lo que voy a intentar exponeros. De la forma más sucinta veréis que voy a dar muchas afirmaciones que están más estructuradas y defendidas y argumentadas en lo que es el artículo de fondo. Vale. Vivimos en un momento en el que decisiones que afectan a la trayectoria vital de las personas, como puede ser el acceso a la educación, a recursos, sean sanitarios, sean económicos, préstamos, hipotecas o oportunidades laborales, están dejando de depender de sujetos que deliberan para pasar a sistemas que nos clasifican. En el ámbito educativo esto ya es una realidad. El terreno de la admisión, de la evaluación, de las becas o de la orientación profesional. Pero el problema ya no solo es quién decide. El problema de fondo, y el principal, es cómo se legitima esa decisión. Porque las decisiones dejan de justificarse normativamente y pasan a legitimarse por su eficiencia técnica. Y esto introduce un desplazamiento profundo. Ya no preguntamos si una decisión es justa, sino que la pregunta que prevalece es si es una decisión eficiente, precisa o predictiva. Por eso no estamos simplemente ante una mejora tecnológica. Estamos ante un cambio mucho más profundo, una transformación de la mediación institucional. Tradicionalmente las instituciones no solo distribuían recursos, sino que incorporaban espacios de deliberación donde era posible introducir la singularidad de los casos de los individuos. Sin embargo, con la automatización, esa mediación se reconfigura. La decisión deja de apoyarse en juicios normativos explícitos y pasa a fundamentarse en correlaciones estadísticas orientadas a la optimización. Y esto tiene una consecuencia decisiva. La exclusión ya no necesita justificarse. Basta con que sea el resultado de un proceso automatizado. Las instituciones modernas, entre ellas las educativas, han funcionado históricamente como espacios donde era posible introducir la particularidad, la excepción, la historia concreta de cada sujeto. Sin embargo, con la automatización, la llegada de la inteligencia artificial, la decisión se desplaza hacia modelos que operan sobre correlaciones estadísticas, datos. No comprenden, no interpretan, no deliberan, sencillamente clasifican. Y al hacerlo, transforman algo esencial, el modo en que las instituciones reconocen a los individuos. Como digo, los algoritmos no comprenden, clasifican. Y al clasificar, hacen algo decisivo. Establecen quién cuenta y quién deja de contar. No mediante exclusiones explícitas, sino a través de criterios de legibilidad. Es decir, solo cuenta quien puede ser traducido en datos estables, previsibles y comparables. Y esto introduce una nueva forma de exclusión, que no es visible, no es explícita, pero es profundamente eficaz. Aquí es donde sitúo yo la propuesta. El concepto de aporofobia algorítmica. Una forma de exclusión estructural sin intención, pero con efectos reales. Y esto exige tres precisiones fundamentales. Primero, no estamos hablando de una actitud, es una estructura. Y si hablamos desde la perspectiva de la inteligencia artificial,
es una arquitectura del sistema. No depende de la voluntad de los diseñadores, sino de la lógica estructural que se le ha dado al sistema. En segundo lugar, no se limita a la inteligencia artificial avanzada. Incluye cualquier sistema automatizado en clasificación con impacto institucional. Y en tercero, y creo que este es el núcleo, se produce una inversión moral de la vulnerabilidad. Aquello que en un marco de justicia debería activar la protección, se convierte en motivo de exclusión. Esto implica que no estamos ante una anomalía puntual, sino ante una categoría estructural que permite analizar cómo determinadas arquitecturas sociotécnicas redistribuyen silenciosamente el acceso a derechos y a oportunidades. En este sentido, la porofobia algorítmica no describe simplemente un efecto indeseado, sino un patrón sistemático. Cuando la precariedad se traduce en inestabilidad de datos, cuando la discontinuidad biográfica del sujeto, del individuo, de la persona, se convierte en falta de trazabilidad, y cuando todo aquello que no encaja en patrones previsibles, esta persona deja de ser legible para el sistema. Parto aquí de una intuición clave de Adela Cortina. Nuestras sociedades no excluyen principalmente al diferente, sino al pobre, al que no puede ofrecernos reciprocidad. La tesis que propongo es que la lógica no desaparece con la digitalización, con la llegada de la inteligencia artificial. Sencillamente la hemos transformado. Defino, por tanto, la porofobia algorítmica como una forma de exclusión estructural mediada por sistemas automatizados que afectan de manera desproporcionada a personas vulnerables. No por discriminación intencional, sino porque las lógicas de clasificación, la arquitectura, no reconocen la vulnerabilidad como criterio moralmente relevante y reducen el sujeto a datos. Es importante aclarar de qué no estamos hablando cuando me refiero a la porofobia algorítmica. No estamos simplemente ante un sesgo algorítmico, ya que el sesgo implica error. Aquí el problema puede darse incluso cuando el sistema, la arquitectura del sistema de la inteligencia artificial, funciona correctamente. Tampoco es discriminación indirecta, porque muchas veces no hay una regla identificable en esa estructura. Y tampoco estamos hablando de la brecha digital de la que tanto se habla. No hablamos solo de acceso, porque aquí no está en juego únicamente quién accede a la tecnología, sino cómo se estructuran las decisiones sobre derechos y oportunidades mediante los procesos automatizados. Y esto introduce una forma de exclusión específicamente difícil de detectar. No se produce como una sanción. El sistema no nos sanciona, sino nos omite, nos invisibiliza. No es que el sistema te rechace, es que simplemente no te selecciona, no te prioriza, no te ve. Hablamos de algo mucho más profundo, la invisibilidad estructural. El problema no es que el sistema falle, el grave problema al que nos vamos a enfrentar y nos estamos enfrentando es que el sistema funcione exactamente como ha sido diseñado. Es ahora cuando la ética del reconocimiento se vuelve imprescindible. Con Adela Cortina entendemos que el núcleo de la exclusión es la pobreza, pero será de la mano de Axel Honneth quien nos va a permitir dar el paso decisivo. Una sociedad justa no puede reducirse a la distribución de bienes, sino que depende de las condiciones institucionales que permiten a los sujetos reconocerse como libres e iguales. Desde esta perspectiva, el problema que estamos describiendo no es un problema técnico. Cuando hablamos de normativa en la inteligencia artificial, no estamos hablando de normativa técnica. Es una forma de no reconocimiento institucional mediado tecnológicamente. Subrayemos que la justicia no puede evaluarse únicamente en términos de resultados o de distribución, sino en función de las condiciones institucionales que permiten a los sujetos
aparecer como interlocutores válidos. Y precisamente ahí es donde estos sistemas introducen una fractura. No solo redistribuyen recursos, redistribuyen visibilidad. El filósofo italiano Paolo Benanti introduce aquí una clave fundamental. Las personas no somos datos, somos historias. Paul Ricoeur, anteriormente a Paolo Benanti, profundiza en esta idea al defender que somos identidades narrativas, situadas, relacionales. Reconocer a alguien implica comprender esa historia. Pero cuando la institución sustituye esa dimensión narrativa por un mero perfil estadístico, lo que pierde no solo es un matiz, pierde la capacidad misma de reconocer al individuo. Esto se vuelve esencialmente crítico en educación. Porque la educación, y los que estamos aquí o nos dedicamos a la educación o os dedicaréis a la educación, sabemos que no solo transmite conocimiento. La educación construye la identidad, otorga reconocimiento y configura trayectorias vitales. Sin embargo, cuando entran en juego sistemas automatizados por inteligencia artificial, ocurre algo recurrente. Las trayectorias se convierten en perfiles y las historias en datos. Y esto tiene consecuencias muy concretas. Por ejemplo, en la admisión contribuye a procesos de segregación. En el análisis de aprendizaje, variables como la irregularidad o la baja participación, que muchas veces son un reflejo de la precariedad que el alumno o la alumna está viviendo, se interpretan como falta de motivación. En el campo de las becas, por ejemplo, el mantenimiento de ayudas depende de trayectorias estables, lo que puede penalizar precisamente a quienes más necesitan esa ayuda. Y entonces ocurre algo decisivo. El alumno vulnerable no va a ser expulsado, por favor, pero sí va a ser despriorizado. Y esto no solo es una cuestión teórica. Sabemos, por ejemplo, porque en la investigación en desigualdad educativa, que los sistemas escolares tienden a reproducir las condiciones de origen cuando operan sobre datos históricos. Y aquí aparece un riesgo claro. Cuando los sistemas predictivos se apoyan en trayectorias pasadas, lo que hacen no es solo describir desigualdades, sino que las estabilizan en el tiempo. En el caso de la analítica del aprendizaje, por ejemplo, indicadores como la conexión o la participación pueden reflejar condiciones materiales. Por ejemplo, un alumno universitario en una carrera online, o en un máster online, o en asignaturas que están online, que trabaja, además de estudiar, que por falta de recursos no tiene una conexión estable a Internet, o no tiene los medios necesarios para poder desarrollar bien su trabajo, o que vive en un contexto familiar que no le ayuda en ese proceso, se interpretan muchas veces como falta de compromiso. Y entonces ocurre algo especialmente problemático. La predicción de riesgo puede convertirse en la profecía autocumplida. El sistema no solo detecta vulnerabilidad, sino que va a contribuir a fijarla. Por eso la respuesta no puede ser solamente técnica, debe ser normativa. Necesitamos sistemas que incorporen supervisión humana real en decisiones relevantes, evaluación del impacto sobre los más vulnerables, mecanismos efectivos de revisión y, sobre todo, un radical cambio de enfoque. Que la vulnerabilidad no penalice, sino que active el reconocimiento y la protección. Esto implica, en términos más generales, algo fundamental. Debemos ser valientes para repolitizar el algoritmo, es decir, reconocer que toda la arquitectura tecnológica incorpora decisiones normativas y debe someterse a criterios de justicia. Además, implica un cambio de enfoque profundo, pasar de sistemas tecnológicos orientados a la optimización a sistemas tecnológicos orientados al reconocimiento. Porque la cuestión no es solo mejorar la precisión, sino redefinir qué consideramos una decisión justa en contextos mediados por la tecnología, por la inteligencia artificial. Termino con una idea muy simple.
El mayor riesgo de la inteligencia artificial no es que decida por nosotros, es que nos acostumbremos a que ciertas vidas no cuenten, porque no son visibles para el sistema. Y aquí es donde se abre el verdadero debate. ¿Queremos sistemas que predigan quién tendrá éxito? ¿O preferimos instituciones que hagan posible que más personas tengan ese éxito? Porque si un sistema no discrimina explícitamente, como estaba exponiendo, pero invisibiliza sistemáticamente a los más vulnerables, realmente podemos considerar que es un sistema neutral, como nos quieren vender. Y en última instancia, ¿qué significa hoy contar como persona en una sociedad mediada por algoritmos? Si somos capaces de responder a estas preguntas, si no somos capaces de responder a estas preguntas, no estaremos solo ante un problema tecnológico, nos encontramos sobre todo ante un problema ético y democrático. Porque una sociedad puede funcionar sin reconocimiento, pero difícilmente puede seguir siendo justa. Muchísimas gracias. Pasamos el turno de preguntas. ¿Hay alguna cuestión, alguna duda o alguna pregunta que queramos hacer al ponente? Bueno, muchas gracias por la intervención. Yo tengo una pregunta muy breve y que además parte de la absoluta ignorancia sobre la cortina. En la tesis esta de que el rechazo tiene que ver con la vulnerabilidad y no con la diferencia, ¿estudia de la cortina la relación entre esas dos formas de exclusión? En parte sí, o sea, llega a la conclusión de que la pobreza es la que marca. El ejemplo más sencillo no es lo mismo cuando yo veo un árabe que viene a trabajar al campo, cuando me encuentro con el jeque con su Ferrari, la diferencia es mi postura frente a él es radicalmente opuesta. Claro, yo pensaba en ese tipo de ejemplo. Sí, ella se posiciona desde ahí, entonces no discriminamos. Ella dice, vale, puede haber racismo, evidentemente puede haberlo, una postura racista que yo puedo rechazar a quien sea diferente a mí, pero generalmente en la trama social, en cuanto escuchamos que hay dinero o no lo hay, es cuando me posiciono. Claro. O sea, pensaba, por ejemplo, cuando las diferencias generan precariedad económica, ¿no? Por ejemplo, el caso de una mujer transexual, sí, que la única forma de ganarse la vida que va a encontrar, pues seguramente tenga que ver con la prostitución y por tanto con una cierta precariedad. ¿Estudia casos en los que la propuesta que hace como no baja tanto pero se puede aplicar el mismo? Vale. Si es una transexual famosa con dinero, etcétera, etcétera, mi posición frente a ella va a ser contraria que si yo me encuentro en el caso. Vale. Es más o menos lo que... Vale, muchas gracias. En relación a la posibilidad de controlar la inteligencia artificial en materia de toma de decisiones desde el punto de vista ético, ¿hay algún foro de reflexión al respecto? Lo digo porque por el poco conocimiento que tengo sobre este tema me da la sensación de que cualquier intento de controlar éticamente a la inteligencia artificial ha terminado provocando un intento por parte de la misma de salirse de esa programación ética. Y el único foro de reflexión que yo he conocido sobre este tema que a mí medianamente me convence es todo el debate que hay alrededor de la consciencia artificial y la posibilidad de alcanzarse. No sé si se puede hablar un poco de esto. A ver, hay que partir de la base que los dos grandes motores de inteligencia artificial en este momento son China y Estados Unidos. El mayor progreso en normativa ética y planteamiento ético de la inteligencia artificial viene desde Europa. Y tanto los chinos como los americanos no nos quieren en este terreno. ¿Por qué? Porque la ética pone límites. Está diciendo muy bien, me parece muy bien que tu arquitectura puede desarrollar todo eso, pero espérate que hay unos principios éticos que hay que posicionarse. En Europa ya hay un desarrollo de un bagaje
importante a nivel europeo sobre normativa ética, aunque sea básico, pero es el principio de desarrollo. Yo sé que con la administración Biden intentó empezar ese desarrollo hasta que pasó lo que pasó y carpetazo, ¿vale? Trump al inicio, o la administración Trump en la primera legislatura, no creía en los tecnofeudalistas actuales, no creía en ellos, los rechazaba, pero ahora los necesita. Entonces, ellos son los que están marcando, ¿vale? La reflexión ética hay que hacerla, o sea, hay que predicar en el desierto. ¿Vale? Hace 40 años justo, Adela Cortina publicó Ética Mínima. ¿Te acuerdas del librito ese de Ética Mínima? Yo creo que es el momento de buscar la ética mínima en la inteligencia artificial. ¿Vale? Hay que pensar que yo como empresa puedo marcar unas directrices, pero detrás hay ingenieros que están desarrollando sí o no. Entonces, que siempre habrá quien juegue ese partido y quien diga soy objetor de conciencia en ese terreno. Esa es la labor. La labor que se hace, como en la mañana también estaban diciendo, desde el mundo de la educación. Los ingenieros pasan por facultades. No todo es te voy a pagar tanto, no, están mis criterios éticos. Aquí también, y eso es Pablo Benanti quien hace una reflexión muy curiosa, es que los grandes CEOs de las multinacionales de la inteligencia artificial son de 40 para abajo. ¿Vale? Donde tienen una perspectiva del mundo, de las instituciones y la sociedad completamente diferente a los que vamos de 40 hacia arriba. Para lo bueno y para lo malo. Entonces ahí está, hay que poner, vale, estos son los principios éticos donde queremos o no queremos entrar. Pero como te comentaba antes, tanto chinos como americanos, el tema de la ética les provoca sarpullidos o simplemente lo ignoran porque, ¿para qué? Business is business. ¿Vale? Cuando hablo yo de la selección, ¿vale? Es que va desde, porque cuando hablamos de inteligencia artificial y más en el mundo educativo, todos pensamos en el chat, el que nos va a hacer los trabajos y las presentaciones, ¿sí? No, eso es el juguete de la inteligencia artificial, ¿vale? Todo lo que es selección, es cierto que Europa llevamos en inteligencia artificial, antes lo habéis comentado, ¿vale? Europa no es más que una provincia del mundo, y vamos muy retrasados, ¿vale? Pero no nos olvidemos que en España, cuando se aparece la primera máquina de vapor, tardamos 50 años en tener una. O sea que vamos siempre, pero eso no quiere decir que no tenemos que estar produciendo, y más que la ética sabemos que siempre va un paso atrás, y más la tecnología, que va a una velocidad brutal, pero es necesario que ese paso se dé y que lo sigamos dando. No sé si contestar.